El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia es una de las cualidades de la forma de ser de Dios. Es un atributo divino. Esa misericordia, como nos recordaba el Salmo responsorial, consiste en que Dios no nos trata como mereceríamos por nuestros pecados. Porque es rico en misericordia, tiene compasión de nosotros. El que siente compasión es el que se pone a la altura del otro. El que no se pone a la altura del otro, sino que soberbiamente piensa que es superior al otro, mira por encima del hombro, se siente superior y por lo tanto el otro estima que es inferior a él. Dios no se siente, aunque lo es, superior a nosotros. Nos mira a los ojos, se pone a nuestra altura, enviando a su Hijo al mundo. Él nos muestra que nos ama y que nos quiere hasta el punto de permitir que su Hijo entregue la vida para que nosotros podamos recuperar la nuestra. La misericordia de Dios nos eleva a la condición de hijos y por lo tanto cura, sana nuestras heridas del alma y nos concede aquellos dones a los que no tendríamos derecho si no fuera porque el Señor es generoso con cada uno de nosotros. Si Dios nos ha tratado así, ¿cómo tenemos que tratar nosotros a los demás? Si Dios no nos paga como merecemos por nuestros pecados, ¿cómo deberíamos pagar nosotros a los que se cruzan en la vida con cada uno de nosotros y sus tropiezos nos hacen daño? ¿No deberíamos tener también misericordia y compasión de ellos? ¿Qué medida ha utilizado Dios con nosotros? Esa es la medida que nosotros tenemos que practicar con los que pasan a nuestro lado. No juzguéis y no seréis juzgados. Nosotros no debemos juzgar a las personas. Lo que juzgamos son los hechos. La Iglesia analiza moralmente los acontecimientos y dice: esto es pecado. Pero sin embargo, solo Dios juzga al pecador. Una cosa es decir: esto está mal. Los padres tenéis que educar a vuestros hijos y enseñarles a distinguir el bien del mal. El profesor tiene que enseñar a sus alumnos. El maestro ejerce, por tanto, esa misión y esa tarea con los que le han sido encomendados para que aprendan. El jefe, en teoría, también con sus subordinados tiene que ejercer esa tarea de enseñanza. Pero una cosa es analizar los hechos y otra cosa es juzgar a la persona. La Iglesia siempre ha enseñado que hay que tener tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador. Y a veces confundimos esto y no nos damos cuenta de que una cosa es decir: este acto está mal, moralmente es un acto pecaminoso, y otra cosa es juzgar a la persona, puesto que yo no sé qué condicionantes han pasado por el corazón de esas personas, qué circunstancias, quizás atenuantes o eximentes, concurren en esa persona que solo Dios sabe y por lo tanto solo Dios tiene que juzgar. Dice el padre José Luis Martín Descalzo que solo una persona que se ha sentido querida y amada puede valorar lo que significa la conversión. La conversión nace cuando te sientes querido, cuando no te sientes señalado, sino perdonado. Y entonces lloras tu pecado, como Pedro.
Entonces reconoces tu miseria, como Pedro, cuando fue consciente de que había negado al Señor 3 veces y que no merecía el perdón, pero lo necesitaba. La diferencia entre Judas, el traidor, y el resto de los discípulos de Cristo no fue que no abandonaran al Señor. Todos de una forma o de otra le traicionaron. La diferencia es que Judas no entendió que la misericordia de Dios no es fruto de un derecho que tenemos, no es algo merecido, sino que es fruto de que Dios nos los da generosamente, inmerecidamente, gratuitamente. Por lo tanto, acoge el amor de Dios, porque si acoges el amor de Dios, si te sientes perdonado, si te sientes querido, podrás también perdonar, querer a los que pasan a tu lado. Podrás, en lugar de tratarle como una persona soberbia, podrás concederle el perdón como Dios te lo concede a ti. ¿Cuánto te ha amado Dios? Esa es la medida que han usado contigo, esa es la medida que tú tienes que practicar con los que pasan por tu vida. Pide al Señor que te conceda el don de perdonar como has sido perdonado, de tratar a los demás como Dios, que es tu Padre, te trata a ti. Que sea así, por tanto, en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Acoge, Señor, nuestra oración y libra de las seducciones del mundo a los que concedes servirte con los santos misterios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles
anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos María Luisa, Domingo y Conchita, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas El pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que esta comunión nos limpie de pecado y nos haga partícipes de las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio se aparece a sus discípulos y ellos que estaban atemorizados encuentran en Cristo fortaleza, encuentran en Cristo fuerza. El Señor ha venido porque sabe que somos débiles. Ha venido a sanar nuestras heridas, pero a veces la soberbia nos impide dejarnos cuidar, nos impide abrir nuestro corazón a Cristo
y tenemos tiempo para todo y para todos, pero muchas veces el que no tiene tiempo en nuestra vida es el más importante, Cristo el Señor. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud.
En esto conocemos que estamos en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este año pasado cumplí 25 años de sacerdote. Ya son años. No son ni 2 ni 3. Ya ha pasado esa primera etapa donde uno aprende a ser sacerdote, donde uno se sorprende con muchas cosas que escucha y que aprende también, tanto en la confesión como en la dirección espiritual. 25 años dan para mucho, pero aún así, todos los días, uno tiene que tener el corazón abierto y la mente despierta para dejarse sorprender por Dios. Si como sacerdote hay habitualmente un problema que los curas tratamos, y ese problema se puede sintetizar en varias palabras: problemas de fe, dudas de fe. Esas dudas de fe que tienes que atender porque son personas que vienen a comentarte sus problemas, esas dudas de fe pueden provenir de distintos cauces o medios. A veces provienen de que estás siendo tentado y por más que luchas una y otra vez tropiezas y caes en la tentación. Y muchas personas vienen y te dicen: padre, estaré dándole la espalda a Dios porque es que experimento que el diablo me asedia, constantemente me persigue. Yo siempre le digo lo mismo, al contrario, es un buen termómetro, un buen indicador de que estás en el camino del Señor si sientes la tentación. Lo malo sería que pensaras que no tienes faltas, que eres perfecto, que ya has llegado al final del camino, porque entonces sí es un indicador de que te encuentras sumido en la tiniebla. Cuando uno se acerca a la luz, por muy pocas manchas que tenga, se da cuenta de las pequeñas que tiene, porque está en un sitio donde hay luz. Cuando no estás cerca de la luz, por grandes que sean las manchas, no percibes las manchas. ¿Por qué te falta luz? ¿Por qué estás en la tiniebla? Por lo tanto, hay personas que creen que tienen dudas de fe
porque sienten la tentación, porque experimentan la mordedura de Satanás que intenta hacerles tropezar. Otro cauce por el que llegan las dudas de fe son los problemas físicos, problemas familiares, problemas también a lo mejor en la empresa. Ante esos problemas hay veces donde dices, ¿y dónde está Dios? Te preguntas, si Dios me ama, ¿dónde se encuentra? ¿Por qué no me da fuerzas? Y no es que el Señor juegue contigo. El Señor no te ha prometido quitarte los problemas de la vida. Te ha prometido consolarte. Te ha prometido ayudarte y sostenerte en los momentos difíciles. Lo dice Él, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y dice, cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Muchas veces esas dudas de fe que tú tienes ante los problemas de la vida se solucionan cuando te fijas en Cristo y dedicas al Señor el tiempo necesario, no para entender, no para que se te quiten los problemas, sino para confiar en el Señor. Otra razón que es causa de las dudas de fe suele ser los problemas que vemos en el mundo. San Juan Pablo II hablaba con frecuencia de las estructuras de pecado. Por ejemplo, el aborto, o las guerras, o pecados que ha tenido nuestra sociedad, como por ejemplo la exterminación de muchos judíos, el holocausto nazi, las guerras también que se producen por intereses económicos, las muertes que el comunismo ocasionó y sigue ocasionando, porque todavía existe comunismo en el mundo. Que se lo pregunten a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a ver si existe todavía comunismo en el mundo. Y ante esos problemas que hay, uno puede preguntarse, ¿y dónde está Dios? El Papa emérito, Benedicto XVI, ya no es emérito porque ya falleció, Papa Benedicto XVI, recuerdo que en una ocasión fue a Auschwitz a rezar. Y allí, en Auschwitz, él empezó la oración diciendo, ¿dónde estabas, Señor, ante el holocausto, ante la muerte de tantos inocentes? Pero él mismo concluye la oración diciendo, estabas en ellos, porque en ellos tú te hiciste persona, porque en ellos tú te hiciste presente, porque tú sufrías con ellos. Hay veces donde no comprendemos los planes de Dios, pero tenemos que aceptar el misterio. Las dudas de fe, ¿por qué provienen? ¿De dónde provienen? ¿Por qué las tengo? Creo que muchas veces no es fácil saber exactamente por qué, pero lo importante es saber que hay un antídoto, que hay un remedio, y que ese remedio no está en retar a Dios, porque por mucho que le retes, no vas a quitarte los problemas de la vida. Por mucho que le escupas o que te rebeles contra él, no vas a tener menos dificultades. O es que cuando tienes un cáncer, porque dejes de venir a misa, el cáncer se va a curar. O es que cuando tienes un problema conyugal, por mucho que dejes de rezar, se van a solucionar esos problemas conyugales. Los problemas están ahí. Lo que hace el Señor es ayudarte. Pero para ayudarte, como nos recordaba el Evangelio, tienes que dejarte tocar por Él. Tienes que dejarte amar por Él. Y esto es lo que nos enseña en primer lugar el Evangelio este domingo. Que el Señor viene, sale a nuestro encuentro para tú que tienes problemas, dudas de fe, para consolarte y ayudarte. Pero para hacerlo necesita que tú le abras tu corazón, que tú le dediques el tiempo que Él, como Señor y médico de las almas, necesita para curar y sanar tus heridas. Y por lo tanto, la cuestión no es si tienes dudas de fe, si hay momentos donde no comprendes los planes de Dios. La cuestión es, ¿te estás dejando ayudar por Cristo? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando se presenta ante sus discípulos? Cuando les ve atemorizados, dubitativos, temerosos, les dice, tocadme, soy yo, tengo carne y huesos, soy yo, dadme de comer y veréis que no soy un fantasma. ¿Cómo tocamos al Señor? ¿Cuándo tocamos al Señor? ¿Por qué medios tocamos al Señor? ¿Sabéis que existen distintas presencias?
La presencia más importante, fuente de la vida del cristiano, es la presencia eucarística. Cuando yo voy a misa, cuando estando en gracia, porque me he confesado, comulgo y recibo a Cristo, Él fortifica mi vida. No me quita los problemas, pero ahuyenta la tiniebla en mi corazón, me da fortaleza. Es como cuando los discípulos tocaron las manos y los pies del Maestro, experimentan que está vivo, que ha resucitado. Cuando tú vienes a misa, no solo los domingos y para no pecar, sino que cuando tienes tiempo libre también acudes entre semana, porque necesitas alimentarte, porque necesitas encontrarte con aquel que es tu amor. Tu corazón se llena de esperanza. Los problemas estarán ahí, Cristo no te los quita, pero te sostiene y te da fortaleza. ¿Qué ocurre cuando una persona está anémica? Pues que no puede hacer deporte, no tiene fuerzas para nada. Por poco que tenga que hacer, ir a comprar el pan, subir unas escaleras, le parece una empresa gigante, imposible para él, porque está anémico, porque no tiene fuerzas, porque le falta hierro. Cuando nos falta Dios, cuando nuestra alma está anémica, es normal que no tengamos fuerzas, que ante las dudas de fe, que ante los problemas de la vida, nos vengamos abajo. El problema no son las dudas de fe, el problema no son las tentaciones, el problema es que no nos alimentamos como debemos, que no dejamos que el Señor llene nuestro corazón con su amor. Confiésate con frecuencia, ven a misa y verás cómo el Señor te sostiene. Siguiente presencia, ¿dónde más me encuentro con Cristo? Me encuentro con Cristo en la oración. Decía Santa Teresa de Jesús que rezar es tratar de amistad, largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Anda que no da paz el Señor cuando tratas con Él, cuando te dejas iluminar por Él, cuando dedicas a lo mejor 5 o 10 minutos todos los días a hablar un ratito con Cristo. Yo lo noto. Cuando no hago oración, cuando caigo en el activismo, mis pasiones se apoderan de mí, mi carácter fuerte, mi impulsividad, y entonces me paro y digo, ¿y por qué contesto así? ¿Y por qué he tratado así a esta persona? Y la causa es que no me he alimentado debidamente, que no tengo momentos de paz, que he evitado, suprimido la oración por hacer otras cosas que me parecían importantes, pero que no eran tan importantes. Porque si no estás unido a Cristo, ¿cómo vas a dar fruto? ¿Cómo vas a tener paz? Por una parte la Eucaristía, por otra parte la oración. En tercer lugar, me encuentro con Cristo cuando veo a una persona necesitada y le auxilio. ¡Qué paradoja! Pero ¿cómo voy yo a ayudar a una persona si me faltan fuerzas a mí? Si no tengo fe, ¿cómo voy a ayudar a una persona? Madre Teresa, santa, y también creo yo que era una verdadera doctora de la Iglesia, aunque no haya sido proclamada así todavía por la Iglesia. Madre Teresa recibía a muchísimas personas que iban a visitarla, que pasaban a lo mejor un par de semanas haciendo voluntariado allí con ella. Y cuando le decían, madre, es que no tengo fe, es que he perdido la fe en Dios, ella no empezaba a soltarles una parrafada filosófico-teológica para que entendieran el misterio de Dios. Les decía, no te metas en muchos líos, ponte a limpiar o ponte a cuidar a esta persona. Y verás cómo cuando amas, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y verás cómo cuando te entregas a ayudar a los demás, la fe como que rejuvenece, porque la has alimentado con el amor. Muchas veces vemos a Cristo que pasa por nuestra vida, pero nos cuesta atenderle, por pereza, por comodidad, porque no queremos complicarnos la vida. Y es al contrario, cuanto más te das, más lleno estás. Cuanto más amas, más feliz te sientes. No es que tengas menos, es que tienes más. Por eso tenemos que aprender a ver a Cristo que pasa a nuestro lado, a atender a Jesús que está en el pobre y en el necesitado, en el que sufre en el cuerpo, pero también en el que sufre en el alma. Sufrir en el cuerpo sabemos muy bien que es el que está necesitado a lo mejor de ayuda económica, o el que necesita en el trabajo que le eches una mano,
o tu esposo o tu esposa que necesitan que tengas paciencia, pero también hay sufrimientos del alma. Cuando una persona, por ejemplo, ha perdido un ser querido y no tiene fe, y entonces necesita que tu fe le sostenga. ¿Por qué tenemos tanto miedo en decir, voy a rezar por ti y por los tuyos, cuentas con mis oraciones, yo que tengo fe, voy a ir a misa y a ofrecer la Eucaristía por ti y por los tuyos? Es que no creemos en el acontecimiento redentor de Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto dar fe de ese amor que hemos experimentado y tocado con nuestras manos? Muchos sufren en el cuerpo, otros muchos sufren en el alma, y nosotros no nos damos cuenta, ni nos fijamos, pensando que, bueno, yo tengo que cuidarme de mí y de los míos, pero no caigo en la cuenta de que es Cristo que pasa a mi lado, que pide ayuda, y cuanto más ame, más fuerte será mi fe, y cuanto más ame, más fuerza encontraré para luchar contra las tentaciones, porque el amor es el camino de la salvación y de la felicidad. El problema no está en tener dudas, en no comprender a veces los planes de Dios o en tener dificultades. El problema está en que, teniendo a Cristo que llega a mi lado mediante los sacramentos y las otras presencias, tengo tiempo para todo y para todos, menos para Él. No te equivoques, el Señor sabe lo que necesitas, por eso sale a tu encuentro. Solamente hace falta reconocerle. Y cuando uno le reconoce, cuando uno ama, cuando viene a la iglesia porque Él está, y aunque no tenga nada que pedir, vengo a encontrarme con Él, o cuando hago oración porque Él me espera y necesito encontrarme con Él para escuchar lo que me quiere decir, o cuando le veo presente en los pobres y necesitados, eso no significa que entienda los planes de Dios, pero el Señor me da fuerzas para asumir el misterio, como ocurrió con la Virgen María. Es que María comprendió el por qué su hijo tenía que morir en la cruz. Por más que ella era una persona que había leído las Escrituras, María sufrió. Una espada traspasó su corazón cuando tiene el cuerpo sin vida de su hijo Jesús en su regazo. Y sin embargo, si no desesperó, no fue porque entendiera el misterio de por qué Dios permitía ese acontecimiento, sino porque sabía que Dios es fiel y cumple su palabra. Cuando uno ama y está cerca de Dios, quizás no entienda, pero asume el misterio. Y asume el misterio de saber que Él no es Dios, que solo Dios es el Señor y que estamos en las mejores manos, las manos de un Dios que es Padre y que tanto amó al mundo que envía a su Hijo al mundo para que no perezca ninguno de los que tengan fe en Él. Dejémonos consolar, dejemos que el Señor nos sostenga y encontraremos la paz, la esperanza y el camino de la salvación. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el tiempo santo en que tu Hijo Jesucristo resucitó de entre los muertos, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Toni, Nilo, Teresa, María Luisa, Federico, Soledad, Tito, María y Francisco, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Creo, Jesús mío,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera en el atrio está Susana para facilitar la información del campamento o convivencias para niños que todos los años realizamos normalmente del 1 al 10 de julio. En nuestra casa, cerquita de Riaza. Allí está más fresquito, hay lugares para visitar, para hacer actividades y de esa manera los niños pues tienen un tiempo para compartir y aprender. No se trata solo de que estén ocupados, es un campamento católico donde intentamos enseñarles a vivir las virtudes cristianas, cada día una virtud distinta, cada día un aspecto distinto del Evangelio, de forma que puedan compartir 10 días con otros niños que tienen la misma fe que ellos y que pueden recibir, por tanto, las mismas enseñanzas. Aquellos que estéis interesados para vuestros hijos o nietos, suele ser de 7 a 13 años, pues Susana con gusto os facilita la ficha informativa. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puestos a someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que todo le está sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se quedaron estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los seres humanos solemos ser animales de costumbres. Tenemos horarios para cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Muchas veces tenemos nuestras manías que hace que después de levantarnos tengamos, por regla general, un hábito u otro. Somos animales de costumbres. Y Jesús, verdadero Dios, pero verdadero hombre, también el hombre tenía sus obligaciones y su horario. Con frecuencia iba a la sinagoga a enseñar. Y se encuentra con una persona que está endemoniado, está poseído. En un primer momento uno pensaría, pues vaya fastidio.
Yo tenía que hacer este plan, pero ahora me toca cambiar mis planes para hacer otra cosa distinta. En baloncesto se llama tener cintura. Cuando estás jugando al baloncesto, tú tienes que intentar meter la pelota en la canasta. Si te toca defender, tienes que luchar para que el que lleva la pelota no lo haga. Y el que lleva la pelota pues suele intentar engañarte. Hace una finta como que va hacia un lado y si tú te comes el engaño, pues va hacia el otro. Te han roto la cintura. Tenemos que aprender a tener cintura. Tener cintura significa que aunque cada uno de nosotros tenga sus planes, tiene que ver la mano de Dios en su vida. Y que hay muchas veces en nuestra vida en las que el Señor nos habla por medio de las personas y de los acontecimientos que suceden en nuestro día a día. Y hemos de aprender a tener cintura, a ver la mano de Dios, a cambiar nuestros planes para hacer aquello que el Señor en ese momento concreto te hace ver que tienes que hacer. Aunque en tus planes, en lo que te habías organizado en el día, a lo mejor eso no entraba dentro de ellos. Aprender a ver, como Cristo nos enseña en el Evangelio, aprender a ver la mano del Señor en nuestro día a día, a dejarnos guiar y por lo tanto cambiar de planes. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Eso no significa que no tengamos un horario, eso no significa que no tengamos derecho también a tener nuestro tiempo de esparcimiento y de descanso. Pero ¿cuántas veces nos cuesta? Nos cuesta salir de nuestra comodidad. Nos cuesta ver con ojos de misericordia el sufrimiento de los demás. Jesús podía haber dicho: no, yo vengo a la sinagoga a predicar, no vengo a hacer milagros. Hizo el milagro primero porque podía, pero en segundo lugar porque tenía su corazón lleno de misericordia y compasión e hizo suyo el dolor del endemoniado. Podía haber mirado a otro lado, pero no lo hizo. Sintió que la necesidad de esa persona era la suya. Hizo suyo el problema del otro. Y porque el Señor se apiada de nosotros, se ofrece a Dios Padre para salvarnos. Se encarna, sube a la cruz para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Aprender a tener cintura. Se trata de aprender a ver la mano del Señor en mi vida. Y si en el trabajo o en la familia surgen circunstancias que hacen que tenga que cambiar mi forma de hacer las cosas, pues hazlo, porque es el Señor el que te habla. No tengas reparo en cambiar tu horario o en darte cuenta de que el Señor, que pasa a tu lado en la persona del necesitado, pide tu ayuda, pide tu auxilio. No seamos tan inflexibles, no seamos tan rígidos, que seamos incapaces de compadecernos del que sufre. Cuando esa persona que sufre es amiga, cuando esa persona que sufre es de tu familia, sí encuentras razones y motivaciones para cambiar lo que haya que cambiar. ¿Por qué? Porque es conocido y porque le quieres. Aunque no le conozcas, aprende a ver con otros ojos el mundo, con los ojos de la misericordia, con los ojos de la compasión, con los ojos, en definitiva, del amor. Como Cristo nos ve así a nosotros, así deberíamos ver también nosotros a los que sufren, pasan a nuestro lado, y sí, su necesidad me hace salir de mi zona de confort, su necesidad me exige que cambie quizás mis planes, pero es la voluntad del Señor. Aprende a ser generoso, aprende a ver la mano del Señor en tu vida y en las circunstancias de la misma. Dios te habla, por regla general, por medio de ellas. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que con nuestras obras de caridad y misericordia seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Roguemos al Señor.
Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Antonio y Manolo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.